Hola, ¿qué tal? En la sección anterior estuvimos viendo cómo podemos cargar los datos desde las diferentes fuentes u orígenes de datos. En el caso de nuestra práctica, cargamos datos desde un libro de Excel donde nos importó dos tablas, que es la tabla de productos y la tabla de datos uno, que es la que tenemos aquí. Lo primero que debemos hacer antes de empezar a transformar los datos es conocer el contenido que tenemos que trabajar. En la tabla de productos, por ejemplo, tenemos dos columnas que tiene lo que es el tipo de producto y en la columna 2 categoría del producto. Pero si nos fijamos, cuando se importó esta tabla desde el origen del libro de Excel, me la colocó con dos títulos que no son los que les corresponden. Más bien, los títulos que les corresponden se colocaron como dos campos adicionales aquí debajo como contenido. ¿Qué yo puedo hacer en función a este cambio? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo quiero mover esos campos y colocarlos como título de la tabla. Nos vamos a inicio, fíjense que estamos en la paleta de inicio, nos vamos a la función de usar la primera fila como encabezado, que es esta que tenemos acá, y le damos un clic. Inmediatamente podemos visualizar el cambio que se realiza donde nos colocó como título tipo de producto y categoría del producto. Cabe destacar, como vimos en la sesión anterior, que todos los datos que vamos cambiando, los pasos que aplicamos, se van colocando en este cuadro de texto que vemos aquí. Y Power BI tiene la particularidad que podemos regresar al paso anterior si es que no estamos seguros de lo que hemos modificado, pero eh, debemos de estar bien claros de lo que vamos a ir haciendo, ya que si lo borramos, pues obviamente vuelve al paso anterior del que estábamos. Entonces, todo se registra aquí donde dice pasos aplicados y va colocando la cantidad de modificaciones que nosotros vamos haciendo a las tablas que ya han sido importadas desde el origen de datos. Entonces, ya la tabla de productos está tal cual como nosotros lo queríamos con los títulos correspondientes. Vamos a trabajar con la tabla de datos y vamos a seguir transformando los datos. Eh, como decía anteriormente, debemos de conocer el contenido que tenemos en cada una de las tablas. Por ejemplo, en esta tabla tenemos todo lo concerniente a lo que son venta de productos, diferentes productos. Por eso tenemos un campo que se llama tipo de productos, el periodo en el que se ha vendido este producto, eh, que me corresponde tanto a la literal Q, en este caso, que la vamos a cambiar más adelante, como trimestre y el año. También tenemos un renglón que es región, que contiene lo que es el continente y la región y el país donde ha sido vendido ese producto. También tenemos el ingreso que ha generado la venta de ese producto y los gastos que también se generaron de esos productos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a segregar estos datos que tenemos aquí para poder trabajarlo de la manera más factible posible. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar la literal Q por la letra T en representación de trimestre. Pero realmente no podemos hacerlo uno por uno, ni podemos hacerlo rango por rango, sino que vamos a hacerlo de manera automática con una función que nos permite utilizar Power BI. Porque tenemos alrededor de 4,000 y tantos registros en esta tabla, lo cual se nos haría un poco cuesta arriba, pues empezar a modificarlo uno por uno o conjunto por conjunto de datos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos la columna y sencillamente nos vamos a donde dice reemplazar valores, donde coloco que lo que quiero reemplazar, el valor que voy a buscar es la letra Q en mayúscula y la voy a reemplazar por la letra T. Le doy a aceptar y de manera automática ustedes ven el cambio que me hizo en la columna donde ya se representa por la literal T. Y pueden ver aquí donde se va agregando un paso más al cuadro de texto en los pasos aplicados. Pero también
quiero hacer, decíamos al inicio que vamos a segregar información para trabajarlo de la mejor manera posible, los datos. Y el segregarlo quiere decir separarlos. Aquí está el trimestre en el que se vendió ese producto, pero también está el año. Y si le damos hacia abajo, vamos a encontrarnos diferentes informaciones de otros años, otros trimestres. Y, por ejemplo, aquí tenemos el 2018 en el trimestre uno y así sucesivamente. Entonces, quiero segregar la información y ¿cómo lo hago? Bueno, quiero separar el trimestre del año y lo que puedo hacer es lo siguiente. Para esto existen dos opciones. Si quiero, por ejemplo, solamente eliminar el año, yo utilizo eh, la función de transformar y extraer, donde solamente me va a extraer la información que quiero dejar en el campo y me va a eliminar la otra. Ahora bien, si lo que quiero es colocar, separar la información y colocar una en una columna y otra en otra, entonces debo agregar una columna y desde esta paleta de agregar columna es cuando voy a extraer la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, ¿cómo yo puedo extraer el año correspondiente al periodo separándolo del trimestre? Vamos a utilizar entonces la función que dice que voy a extraer los últimos 4 caracteres, donde lo que le estoy diciendo con esta función es cuéntame los últimos 4 caracteres y muévelos a otra columna. Fíjense que me dirigí a la paleta agregar columna, extraer y insertar últimos caracteres. Le damos a aceptar y me ha creado una nueva columna con el año, se ve aquí con el año y aquí me lo ha dejado intacto. Entonces, aquí quiero que solamente se me quede el trimestre. Como no voy a agregar el año nuevamente, sino que solamente quiero transformar y dejar el trimestre solo, me voy a transformar, no agregar columna, transformar, extraer y aquí le digo que me extraiga simplemente los dos primeros caracteres para que me los deje en la columna. Fíjense aquí que me eliminó el año y me dejó solamente el trimestre con el que voy a trabajar. Pero ya anteriormente yo había separado el año aquí y puedo cambiarle el nombre a la columna. Entonces puedo hacerlo tanto por esta vía, donde aquí yo puedo colocarle el nombre a la columna, como utilizar una función. Ya ahí he segregado mi información y he dividido lo que es el trimestre del año. También podemos hacer otra transformación con la columna, por ejemplo, de región, donde puedo separar lo que es el continente de la región. Y para esto utilizo los mismos pasos que había realizado anteriormente. Si es solamente borrar una información de la columna actual, sería en la paleta de transformar. Pero si es agregar esa información en otra columna, separándola de la columna actual, sería agregar columna y, y extraer, perdón, información. Y en el caso de esta columna, yo quiero extraer la información del centro, que está delimitado por el guión y por la barra diagonal, por el slash. Entonces, ¿cómo hago esto? Fíjense que tiene los diferentes continentes aquí y sencillamente hay una función que selecciono mi columna. Aquí en extraer me dice eh, texto antes del delimitador, después del delimitador o texto entre delimitadores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extraer entre delimitadores para que el contenido que hay en el centro de la diagonal y el guión me lo extraiga a otra columna. Fíjense bien que estoy aquí en la paleta de extraer columna, de agregar columna, me voy a extraer y le coloco la función de entre delimitadores. Cuando estoy aquí, le indico que me extraiga en otra columna lo que está delimitado entre el guión y el slash.
lo que indica que el contenido que está dentro, en el centro del campo, pues lo va a extraer en otra columna. Le damos a aceptar y nos vamos al final donde vemos aquí que me extrajo todo lo que son los diferentes continentes, diferentes continentes de Oceanía, Europa, de América y así sucesivamente. Y aquí, por ejemplo, yo quiero ya borrar esa información dejando eh, lo que es la región y las iniciales de ese país. Entonces, ¿qué hacemos? En esta parte no sería agregar columnas, sino transformar, porque solamente quiero eh, extraer lo que sería la primera información y la última para borrarlo, sencillamente para borrarlo y no para eh, moverlo a otra columna. Entonces, vamos a seleccionar aquí. De repente, recordamos, por ejemplo, que necesitamos el país. El país es la última parte que está después de la diagonal y yo lo quiero agregar. Ya había sacado lo que es el continente, que es este que tengo aquí. Ahora me falta el país y no quiero perder esa información. Y lo que hago es entonces eh, extraerlo, pero agregado en una columna. Y lo que hago es, le doy a agregar columna, le doy a extraer y le digo que después del delimitador que es el diagonal. Entonces, en esta parte aquí, en el diagonal, le damos a aceptar y me agrega al final lo que es el país. Entonces, para irlo organizando, aquí vamos a cambiar el nombre de la columna. Le vamos a poner país para ir organizándonos y aquí le vamos a poner continente, puede ser dándole doble clic. Fíjense cómo dándole clic derecho y cambiar nombre. Entonces aquí le vamos a poner continente y listo. Entonces, ¿qué sucede? Ya esta columna que tenemos aquí de región ya no nos, vamos a suponer, ya no la vamos a necesitar porque ya yo logré segregar la información que tenía aquí y pues vamos a eliminar esta columna y le damos a quitar columna. Listo. Entonces, en la parte de periodo, ya no sería periodo, sino trimestre. Vamos a colocarle trimestre para ir organizando los datos. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a organizar la información. Vamos a traer, aquí también nos falta el nombre de esta columna que es el año. Y vamos a moverla hacia acá para ir organizando nuestra tabla nuevamente. Aquí ponemos trimestre, ponemos el año, ponemos también lo que es el continente para verlo un poco más organizado. Luego el país, tipo de producto lo traigo hacia acá. Y listo, aquí ya lo tengo un poquito más organizado, trimestre, año, continente, país, el tipo de producto, el ingreso y el gasto. Entonces ahí ya tengo segregado mis informaciones donde pude transformar los datos que estaban en una sola columna, logré segregarlos y fíjense como todos los cambios que yo iba realizando en la tabla, pues se me iba agregando aquí en el cuadro de texto como pasos aplicados. Entonces, todos esos pasos que yo fui realizando se van aplicando en orden. Antes de borrar cualquier columna, debemos de pensar si quiero segregar la información, ya que si la borro, entonces no podría obtener anteriormente la información. Entonces, básicamente esas son las transformaciones que necesitaba hacer en esa tabla para irla trabajando antes de empezar a agregar campos calculados y fórmulas o transformaciones en estos datos, por ejemplo, convirtiéndolo en porcentajes y demás, que son las funciones que vamos a ver más adelante.
Y así sucesivamente, de esta manera podemos ir transformando los datos en función a los criterios o necesidades que tengamos en cuanto a las tablas. En las siguientes sesiones veremos otras transformaciones que se pueden realizar y seguiremos trabajando con la práctica.